Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, aquí hemos estado viendo diferentes estructuras de modelos o técnicas o herramientas de lo que es la parte de administración estratégica y o la administración de negocios. Uno de los puntos importantes acerca de lo que es uno de estos modelos que ha agarrado fuerza en las últimas 2 décadas que pues bueno, ya es recurrente en cualquier uno de los negocios o de lo que son las empresas pequeñas, hablando de México, en las MIPIMES, que ha sido uno de los modelos estratégicos pues que se han utilizado más para ver la cuestión de los factores internos y externos acerca de lo que es un micronegocio o bueno, en este caso las MIPIMES en México. Bueno, sin más vamos a ver exactamente lo que es el FODA y vamos a ver cuáles son las formas y los elementos características que tiene este modelo estratégico. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el FODA, no? Pues el FODA es exactamente un modelo que puede analizar la parte interna y externa en la cuestiones de esquematizados en una matriz donde se pueden ver factores internos y externos. La parte interna, que son las debilidades y fortalezas, que pues bueno, son las que ayudan exactamente a identificar esos sesgos que puede tener cualquier empresa en la parte interna. Cabe resaltar que uno de sus elementos fundamentales es que se pueden controlar. Y también viene lo que es la parte externa, que es la parte de las amenazas y oportunidades, donde pues bueno, la principal característica es que no se pueden controlar y que obviamente entran en una situación totalmente aleatoria. Nada más por darles un ejemplo, pues bueno, la amenaza más cercana que hemos tenido todos, pues bueno, es la parte de la pandemia. Entonces, en ese contexto, pues nosotros tenemos una amenaza que en este caso alteró cualquier tipo de empresa, no solamente empresas, sino también a la sociedad en su conjunto. Vamos a seguir en este contexto que cómo se debe hacer el análisis del FODA. En ese contexto, pues bueno, nosotros tenemos que identificar en este caso lo que son las fortalezas y las debilidades. ¿Cómo se pueden analizar? Pues en un breve vamos a hacer un pequeño ejercicio, como pueden ver el contexto de todo lo que es. Pero bueno, dentro de lo que es el análisis, pues bueno, nosotros tenemos que identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En ese contexto, nosotros tenemos que identificar las fortalezas para disminuir las debilidades. Y en ese contexto, pues nosotros podemos tener cierto control acerca de cómo podemos disminuir. Nada más por darles un ejemplo. Si nosotros tenemos una estructura en en un departamento de la empresa, que vamos a agarrar un departamento común, que en este caso sería el departamento de ventas, una de las fortalezas es que a lo mejor tenemos un equipo que tiene una gran capacidad para la negociación. Entonces, pues bueno, para lo que es la disminución de las ventas, o en este caso la falta de recursos, que puede ser en este caso una debilidad, que en este sentido sea dinero para poder invertir, nosotros podemos utilizar una estrategia de esas fortalezas para poder disminuir o eliminar lo que es una debilidad. Entonces, si nosotros tenemos un equipo competente acerca del proceso de negociación, pues podemos llegar a una estrategia que pueda eliminar exactamente esta parte de financiamiento o en este caso de los recursos que se necesitan para invertir y potencializar exactamente esa fortaleza para poder alcanzar a eliminar o disminuir lo que es esa debilidad. Ese es el contexto que se maneja en la cuestión de lo que es el análisis FODA. Nada más por darles un ejemplo. Entonces, esta herramienta, pues bueno, puede ayudarnos a diferentes parámetros enfocados desde un objetivo. En este sentido, nosotros si no tenemos un objetivo, para que quede claro, o palabras coloquiales, si nosotros no tenemos un camino hacia dónde dirigirnos, el FODA no tiene una gran razón de ser, porque obviamente no tenemos exactamente bien orientado hacia dónde nosotros tenemos que analizar exactamente las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que acotar. Si nosotros hacemos todo lo que es la parte integral del FODA a nivel general,
es demasiada información y se pueden perder diferentes parámetros. Por eso es importante acotarlo a un objetivo particular para que nosotros podamos hacer un análisis mucho más certero, mucho más sencillo y sintetizado para poderlo ejecutar de una manera estratégica dentro de lo que es la parte del análisis. Entonces, ¿cómo podemos verlo? En este caso, desde el enfoque interno y el enfoque externo, como ya lo habíamos mencionado, que en este caso el interno pues, son fortalezas y debilidades y el externo son amenazas y oportunidades. En ese contexto, nosotros tenemos que identificar, que ahorita ya hablamos mucho de la parte interna, la parte de las amenazas, nosotros no podemos anticiparlas o podemos prevenirlas, pero sí tenemos esa, esa parte de prevención en la cuestión, digamos, del bien hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro de toda nuestra estructura, que si tenemos una buena cultura organizacional, tenemos bien orientados nuestros procesos y tenemos una educación financiera y fiscal correctas, nosotros podemos tener, pues digamos, una prevención sana para cualquier amenaza que se nos pueda ocurrir. Pero bueno, en cuestiones de por como la pandemia u otras, digamos, amenazas que pueden ser, digamos, algún tipo de temblor o de amenaza en este caso de la naturaleza, pues bueno, es un poquito complejo, pero en la cuestión, digamos, de los negocios, si nosotros estamos bien estructurados con el bien hacer, nosotros podemos tener una ventaja en el aspecto cuando llegue cualquier amenaza. Y en la cuestión de las oportunidades, de igual manera, si estamos en el bien hacer, las oportunidades se van a presentar más rápido que las amenazas. ¿Por qué? Porque al final del día vamos a tener pues todo listo para que cualquier oportunidad que se nos ocurra en cuestiones de cualquier índole, nosotros podamos tomar esas oportunidades que se nos presentan. Entonces, en ese contexto, pues nosotros, bueno, para poder tener el contexto completo de acerca de cómo se maneja el análisis FODA, es importante pues ver cómo se hace. Bueno, primero tienes que hacer cuatro cuadrantes, que es la matriz esencial, donde nosotros podemos identificar de primera instancia lo que necesitamos para poder concretar lo que es un análisis FODA. Cabe resaltar que pues, hay diferentes análisis FODA donde nosotros podemos identificar diferentes variables, donde podemos manejar eh, variables numéricas, pero bueno, ya son mezcla de matrices, donde pues bueno, lo podremos en otro video. Pero en este solamente es el inicio de lo que es la parte del análisis FODA, donde empezamos con las fortalezas. En este pequeño ejercicio dice, el servicio al cliente, nuestro servicio al cliente tiene una puntuación de 90, lo que conviene en uno de los mejores del mundo en comparación con nuestros competidores. ¿A qué llegó esta parte del servicio al cliente? Por eso es importante. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? Entonces, ahí entramos en lo que es la parte la primera fortaleza. Y aquí nace un ejemplo sencillo en el contexto real. En este ejercicio, la empresa dice, ¿qué es lo que hacemos bien? Que sería la primera pregunta. Y después dice, ¿qué hace que nuestra empresa sea especial? Entonces, se llega a esos puntos donde nosotros aterrizamos diferentes variables en diferentes contextos, diferentes departamentos y diferentes procesos y llegaron a la conclusión que lo más acertado o la fortaleza mayor es el servicio al cliente. Vamos a ver el otro punto. La parte de debilidad. ¿Qué, qué se podría mejorar? ¿Qué recursos podrían mejorar nuestro desempeño? Entonces, visibilidad del comercio electrónico. ¿Qué quiere decir? Pues el e-commerce, que en este sentido, pues bueno, con todo esto de la pandemia y toda esta estructura, pues bueno, muchas personas, microempresarios que eran locales o en este sentido que eran de un nicho, en una colonia o en un municipio, no se anticiparon en la cuestión de comercio electrónico y obviamente por esta restricción de salir y esta restricción de abrir el comercio y otro tipo de situaciones, pues fue una debilidad bastante obvia y bueno, mezclada con una amenaza. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues esa debilidad provocó de que muchas de las empresas pues, fracasaran o quebraran. Entonces, ya están detectadas estas dos. Entonces, ¿cómo podríamos mezclar estas dos para que podamos ver exactamente el análisis FODA como debe de ser?
¿Cómo puedo utilizar mi servicio al cliente para potencializar exactamente o disminuir o erradicar lo que es la visibilidad del comercio electrónico? En este caso, dentro de lo que es la parte de nuestro servicio al cliente, pues bueno, casi siempre es a través de lo que es la postventa o en este caso durante el servicio que se le da. Entonces podríamos manejarlo de una llamada o un correo electrónico o un mensaje de, no sé, puede ser cualquier plataforma como WhatsApp o un Messenger o lo que sea, para poder visualizar en este caso el seguimiento de lo que es el consumo que hicieron y poder seguir darle seguimiento a una nueva venta. Y ese servicio al cliente se puede convertir en más ventas y empezar a integrarlo en la cuestión del comercio electrónico. Así podríamos disminuir o erradicar lo que es la parte de la visualización, pero agarrando nuestra fortaleza para poder potencializar la visibilidad del comercio electrónico. De esa manera vamos analizando cada uno de nuestras debilidades y fortalezas y tratando de erradicarlas como se debe de hacer. Así es como se debe analizar el análisis FODA. Nada más para concretar, porque en videos posteriores vamos a ver lo que es el factor externo mucho más elaborado con matrices y con modelos mucho más asertivos que en este caso de la generalidad que es oportunidades y amenazas del FODA. Esta se maneja más en la cuestión interna, aunque sí se ve en las cuestiones externas. Bueno, simplemente en la cuestión de la oportunidad, pues aquí están las preguntas específicas. ¿Existen brechas de mercado en nuestros servicios? Pues bueno, si aquí nosotros nuestra potencial o nuestra fortaleza mayor es el servicio al cliente, entonces si existen brechas en nuestro mercado, pues al menos en nuestros clientes no existen. Si llega un cliente, nosotros lo vamos a apapachar y lo vamos a seguir teniendo hasta que pues no sé, hasta que nosotros querramos. Entonces, sí puede ser una gran potencialización en la cuestión de una oportunidad acerca de nuestro servicio al cliente. ¿Y cuáles son nuestras metas para este año? Que en este caso, si nosotros potencializamos nuestro servicio al cliente conjuntamente tratando de derrotar a nuestra debilidad, podemos potencializar las ventas y podemos alcanzar nuestras metas o superarlas. Y en el caso de las amenazas, ¿ha habido cambios en el sector? Pues bueno, si vemos el contexto de hoy, pues obviamente sí hubo y necesitamos modificarnos, necesitamos cambiar para poder abarcar las necesidades de esos clientes a pesar de lo que pase. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias del mercado? Pues bueno, ya se está mencionando que en este caso es el comercio electrónico y otras alternativas electrónicas donde se puede dar bienes y servicios. Cabe señalar que ahorita con plataformas como Teams, como Zoom, como otro tipo Meet, otro tipo de estrategias, los servidores en cuestiones de consultoría, de educación, de cuestiones médicas, ya puede ser totalmente virtual en las cuestiones básicas. ¿Qué quiere decir? Que un médico pues te puede dar una consulta vía electrónica solamente viendo, a lo mejor no te puede checar el estetoscopio y todo eso, pero en cuestiones de síntomas, si el cliente, en este caso el cliente pues si tiene la factibilidad de distinguir qué es lo que siente, pues bueno, puede ser bastante viable. En la cuestión de educación, pues bueno, también hemos estado en esos sesgos, pero hemos ido evolucionando en diferentes técnicas para que se puedan manejar también a distancia las diferentes connotaciones o diferentes oportunidades que podamos tener para poder aprender más. Y así en cada uno de los servicios. Y los productos de comercialización y producción, pues bueno, es más sencillo porque el e-commerce, el business to business, pues obviamente se maneja directamente a través de una plataforma o de nuestra propia plataforma si nosotros necesitamos invertir. O si no, vamos directo a lo que es el business to customer, que en este caso entrarías también en cualquiera de estas dos plataformas para poder comercializar, en este caso, tus productos. De esa manera, pues bueno, manejamos un contexto de lo que es la parte del FODA, donde podemos anticiparnos acerca de lo que es exactamente las amenazas y potencializarnos con lo que tenemos de fortaleza para lo que son las oportunidades. Entonces aquí pues, llegamos a conclusiones exactamente del modelo del FODA. Bueno, pues primero determinar un objetivo para que no sea totalmente aleatorio o demasiado amplio, pues debemos manejar un objetivo particular para que obviamente la matriz sea un poquito más corta, sea sintetizada y que podamos llegar a alcanzar a ver las diferentes estrategias en un corto plazo. El FODA como un externo. ¿Qué quiere decir esto? Regularmente el quien hace el FODA a veces está comprometido con la ceguera corporativa. ¿Qué quiere decir? Regularmente lo hace una persona que es
directivo, gerente o a lo mejor alguien que está dentro de lo que es la empresa. Lo más recomendable es exactamente con el punto 2 y el punto 3 es exactamente buscar una persona externa que no tenga esa ceguera corporativa, que sea más objetiva y que obviamente sí tiene que haber un diagnóstico para poder identificar con ayuda de algunos gerentes o directivos. Pero obviamente el desarrollo pues tiene que irse orientado desde una parte objetiva para que funcione, ya que si lo hace una persona interna, pues bueno, puede haber demasiados sesgos o bastante favoritismo sobre una tendencia y no tendría el resultado que se merece este análisis. Bueno, el análisis a corto plazo, por eso el objetivo tiene que ser pues digamos, particular para que pueda ser a corto plazo, porque hay FODAs que se pueden realizar de la empresa completa, donde se tardan bastantes meses, pero pues alcanzar ese nivel estratégico de toda la organización, pues obviamente tardaría bastante tiempo en interpretarse y como el mercado es cambiante, pues bueno, ahí perdería el sentido de hacer un FODA totalmente grande y para concretar objetivos, que sería el último punto de conclusión. Es importante que el FODA se maneje como medio estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que se trate de pensar para actuar. Ese es el punto. Si nada más se piensa y se detecta y no se actúa, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso nuestros objetivos también tienen que ser claros y que cada uno de los departamentos tiene que tener objetivos claros para que nosotros a la hora de implementar el FODA, esas estrategias solamente se canalicen para poder hacer toda la sinergia de toda la organización, no solamente en la cuestión particular, sino que cada uno de los objetivos tiene que ir ligados como un sistema para que se puedan concretar de una manera óptima y que obviamente para cuestiones de contingencias o de problemas se puedan resolver lo más rápido posible o erradicarlos. Y en la cuestión de oportunidades, pues bueno, aprovecharlos para poder potencializar y hacer crecer o desarrollar más la organización. Bueno, sin más, de todos modos, en ese contexto, pues bueno, podemos ver que esta es la iniciación de lo que es un análisis FODA y que te puede ayudar para diferentes situaciones, no solamente en la cuestión empresarial, puedes hacer un FODA para la manera personal, para que tú puedas identificar exactamente cuáles son tus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Sin más, nos vemos en la siguiente.